Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en las redes sociales y en la mente de muchos, el verdadero motivo por el que Ande no se casó. Si han leído bien, vamos a ir al grano y a explorar las razones detrás de esta decisión que ha generado tantas especulaciones. Prepárense para una dosis de información, análisis y, quién sabe, quizás hasta alguna sorpresa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más interesante y relevante. Ahora sí, hablemos de Hande. Para quienes no estén tan al día, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel mundial. Su belleza, talento y carisma la han catapultado a la fama, y como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, cada aspecto de su vida privada se convierte en tema de conversación. Y en los últimos tiempos, uno de los temas que más ha dado de qué hablar es su situación sentimental y, específicamente, porque aún no ha dado el paso hacia el matrimonio. Se le ha asociado con diferentes personas, ha habido rumores de compromisos e incluso de rupturas, pero el nudo principal que todos queremos desatar es, ¿cuál es la verdad detrás de la ausencia de un anillo de bodas en su dedo? Las especulaciones han sido un verdadero torbellino. Hemos escuchado de todo, desde que busca la estabilidad profesional antes que la personal, hasta que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Algunas versiones apuntan a presiones familiares, otras a un deseo de mantener su independencia, e incluso se ha hablado de experiencias pasadas que podrían haberla hecho más cautelosa. Pero hoy vamos a intentar ir más allá de los chismes y a examinar las posibles razones desde una perspectiva más informada y analítica. Queremos entender, comprender y sobre todo ofrecerles un panorama claro y conciso sobre este asunto que tanto interés despierta. Una de las teorías más recurrentes y con bastante fundamento es que Hande, a pesar de su juventud, ha construido una carrera actoral vertiginosa y exitosa. Piensen en la cantidad de proyectos en los que ha estado involucrada, las series que la han consolidado como una estrella internacional, las campañas publicitarias y los eventos que la mantienen constantemente en el ojo público. Para una persona que está en la cima de su carrera y que disfruta tanto de lo que hace, es completamente comprensible que la prioridad, en ciertos momentos, sea consolidar y expandir sus logros profesionales. El matrimonio para muchas personas representa un cambio de vida significativo, una nueva etapa que a menudo implica compartir tiempo, energía y, en muchos casos, metas vitales. Si bien no son incompatibles, es una realidad que el ritmo de vida de una estrella global puede ser bastante exigente. Quizás Hande, de manera consciente o inconsciente, ha priorizado su desarrollo profesional, buscando alcanzar nuevas metas y consolidar su legado en la industria del entretenimiento. No es una cuestión de que el matrimonio sea menos importante, sino de que quizás el momento ideal para ello aún no ha llegado, o prefiere que su carrera esté en un punto que le permita afrontar esta nueva etapa con la tranquilidad y dedicación que merece. Otra perspectiva que merece ser considerada es la de la búsqueda de la pareja perfecta. En un mundo donde las relaciones a menudo se presentan de forma idealizada, es importante recordar que encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien haya una conexión profunda, valores compartidos y un entendimiento mutuo, es un camino que puede llevar tiempo. Las relaciones públicas además enfrentan desafíos adicionales. La presión de los medios, las miradas constantes y las opiniones externas pueden generar un estrés adicional que no todas las parejas están preparadas para manejar. Es posible que Hande haya tenido relaciones importantes en su vida, pero que éstas no hayan llegado al punto del matrimonio porque, sencillamente, no sintió que fueran la relación definitiva para ella. O quizás, en alguna ocasión, las presiones externas o las diferencias de prioridades hayan dificultado la consolidación. No debemos subestimar la importancia de la compatibilidad a largo plazo y el deseo de construir una relación sólida y auténtica, más allá de las apariencias o las expectativas sociales. El matrimonio es una decisión trascendental, y tomarla con cautela y seguridad es, en realidad, un signo de madurez y responsabilidad. También es importante mencionar que las mujeres, y Hande es un claro ejemplo de ello, están cada vez más empoderadas y priorizando su independencia. Esto no significa que no deseen casarse o formar una familia, sino que la decisión de dar ese paso se basa en un deseo genuino y en la construcción de una relación equitativa, donde ambos miembros se sientan valorados y con igualdad de oportunidades.
En una sociedad que todavía a veces tiende a presionar a las mujeres para que cumplan con ciertos roles o hitos vitales, la postura de Ande podría interpretarse como una afirmación de su autonomía y de su derecho a decidir sobre su vida personal en sus propios términos. Tal vez no se case hasta que sienta que es el momento adecuado, que ha encontrado a la persona correcta y que la relación está construida sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua, sin sentirse obligada por las expectativas externas. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que experiencias pasadas, o la observación de relaciones cercanas, hayan influido en su forma de ver el matrimonio. A veces las decepciones o los modelos de relaciones que vemos a nuestro alrededor pueden llevarnos a ser más reflexivos y cautelosos. Si bien no tenemos información concreta sobre esto, es una posibilidad real que el concepto de matrimonio para Ande esté teñido por vivencias que la han hecho valorar aún más la sinceridad, la estabilidad y la comunicación dentro de una relación. Y por supuesto, el amor es un componente fundamental. Quizás simplemente hasta ahora no ha encontrado a la persona que haga que ese clic sea tan fuerte, tan innegable, que la impulse a dar ese paso tan importante. El amor, en su forma más profunda y comprometida, es un sentimiento que no se fuerza, que llega cuando tiene que llegar. Y para una figura pública como Ande, donde las miradas están siempre puestas sobre ella, la elección de con quién compartir su vida es aún más delicada y personal. Ella merece encontrar una relación que la haga feliz, que la impulse a ser mejor persona y que esté libre de presiones externas. Es crucial recordar que la vida personal de cualquier individuo, y más aún de una figura pública, es compleja y multifacética. Las decisiones que tomamos sobre relaciones, matrimonio y proyectos de vida están influenciadas por una gran cantidad de factores: nuestras experiencias, nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras inseguridades y nuestras esperanzas. No hay una única respuesta correcta, y la vida de Ande no es una excepción. En resumen, hemos explorado varias facetas que podrían explicar por qué Ande aún no se ha casado. Hemos hablado de la posible priorización de su carrera profesional y del éxito que está cosechando, de la búsqueda de la pareja ideal en un mundo lleno de presiones, de la importancia de la independencia y la autonomía para las mujeres hoy en día, de la influencia que las experiencias pasadas pueden tener en nuestras decisiones, y por supuesto del factor más importante, el amor y la conexión genuina. Lo que queda claro es que detrás de cada decisión, hay una historia, una serie de motivaciones y un camino personal que solo ella conoce completamente. Y en última instancia, su felicidad y sus elecciones son suyas y deben ser respetadas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta exploración de los posibles motivos detrás de la decisión de Ande de no casarse les haya resultado intrigante, informativa y, sobre todo, les haya dado una perspectiva más profunda y matizada sobre el tema. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de las razones expuestas les parece más plausible? ¿Tienen ustedes alguna otra teoría? Por favor, dejen todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.